El último es el premio a la mejor trayectoria profesional de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes, pero no es el único. Tiene 8 ondas, 5 antenas de oro y es doctor honoris causa, pero no es lo más importante. Lo importante es que lleva toda la vida dedicada a la radio. El 22 de junio de 2007 emitió desde la ciudad de Zaragoza el programa 10.000 de protagonistas, convirtiéndose así en el programa con más ediciones de la historia radiofónica en España. Y de momento dice que no se va. Se ha cogido unas vacaciones para regresar con fuerza a la misma empresa en la que trabajó hace 40 años, a la pública, la de todos, Radio Nacional de España. Esta noche nos sentamos cara a cara con Luis del Olmo. Luis del Olmo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Quieres estar en activo hasta los 80 y muchos se están jubilando hoy con 54. ¿Esto qué es? Es verdad, y alguien se jubila también a los 35, de los 38, porque de pronto se ha dado cuenta que le aburría mucho esto de los micrófonos y de la información. Pero la mayoría no quiere jubilarse. Si se jubila es porque de pronto el director general de la radio y la televisión le han dicho: fulanito, ha llegado tu tiempo, deja paso a la juventud. Que eso es lo que me están diciendo: Luis, pero si ya tienes 99 años, deja paso a la juventud. Lo que pasa es que a mí disfruto tanto con el mundo de la profesión, con el mundo del micrófono, con la información. Estoy disfrutando ahora como cuando descubrí el micrófono hace 55 años en Radio Juventud de Ponferrada, en mi pueblo. Estoy disfrutando, palabra de honor. Aquellos amigos que nos estén escuchando y que han elegido esta profesión, que no la abandonen, que no la dejen nunca. Otra cosa es si el director o el administrador de turno o el presidente le dice: señor, ha terminado aquí su tiempo, ¿no? Eso sería muy penoso. Pero estoy muy contento con llegar a mis, de verdad, 70, ¿cuántos años tengo? 76 años. Yo me acabo de enterar que colegas míos como Larry King, el más importante locutor de la televisión americana, con 76, tiene 77 años, estaba jubilado, le ha llamado un potentado economista y le ha dicho: aquí tienes una televisión desde Rusia, pero en inglés para todo el mundo. Y Larry King, que ha sido el estandarte de los comunicadores en América y en todo el mundo, ha vuelto. Y ha vuelto también otro colega, otro compañero en la radio y en la televisión mexicana, se llama Jacobo Daudowski, que con 85 años, antes de ayer, le hacían una fiesta a los compañeros porque estaban activos haciendo un programa de radio y un programa de televisión cada día. Es maravilloso. Pero hay muchos españoles que cuando se les ha dicho que igual hay que estar trabajando hasta los 67, no lo quieren. Ah, claro, porque la mayoría del trabajo normalmente es una maldición bíblica, ¿no? Pero hay trabajos como el mío que trabajarías incluso gratis. ¿Qué está pasando, Luis, en nuestro país? ¿Recuerdas momentos tan duros, tener que contar momentos tan duros como los que estamos viviendo ahora con esta crisis? No, como estos ni uno. Jamás ha tenido 6 millones de parados este país y eso no lo hemos contado porque no ha ocurrido. Ha habido momentos en la transición cuando estábamos luchando por una democracia, había crispación en la calle, había bofetadas y había incluso sangre, ¿no? Pero lo que ocurre en este momento en cientos de hogares españoles que no trabaja ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, eso no había ocurrido nunca. Y eso, el testimonio y la crónica que se están haciendo por los compañeros de prensa y radio y televisión, en esa crónica a diario de lo que está ocurriendo, es triste, y yo creo que le hace una herida a cada uno de los informadores que está viendo lo que pasa y que tiene que comunicarlo. No había ocurrido nunca. ¿Están respondiendo ahora, estamos respondiendo bien los medios a la demanda del ciudadano? ¿Por qué durante mucho tiempo, según el CIS, los periodistas y los medios no estábamos muy bien vistos? Y no hace tanto. No estaba bien Creo que visto, no nos hemos recuperado. porque la mayoría de los medios y la mayoría, por lo tanto, de los periodistas estábamos vendidos al poder. Estábamos vendidos al poder. O sea, los periódicos y las emisoras de radio dependíamos de una economía que nos proporcionaba la jefatura, no la jefatura de tráfico, sino la jefatura de la comunidad, ¿no? Y la verdad casi nunca se ha contado. Lo que pasa es que ha habido compañeros que se han jugado la vida y con mucho coraje y que se han saltado las normas que le marcaba la administración
y a través de esas crónicas de los compañeros en prensa, en radio y en televisión, íbamos enterando de lo que pasaba en este querido país. Has pasado por la COPE, has pasado por Radio Cadena, has pasado por Punto Radio, has pasado por Onda Cero, pasaste en su momento por Radio Nacional, por la Pública y ahora has vuelto. ¿Has encontrado la cadena como la dejaste? Porque la radio pública últimamente las está pasando también canutas. Yo cuando recibo la llamada del director de Radio Nacional diciendo, Luis, ¿tú te atreverías a volver a tu casa? Digo, naturalmente que sí. Porque llevaba 3 meses, cuando termina la aventura de Punto Radio, que esa es otra tragedia aparte, que merecería un capítulo y un programa entero. Pero cuando termina Punto Radio, yo estoy en la calle como 150 compañeros míos que se han quedado en la calle. Por esa locura de un director general y de un jefe de programas, que sabían tanto de radio como yo de ingeniería etrusca, ¿no? Pero la vida es así y al final tienes que aguantar como sea y tirar del carro, ¿no? Esto dicen los economistas. Yo cada vez que veo a un economista le hago la misma pregunta. Oye, maestro, ¿hasta cuándo va a durar? El otro día, incluso el jefe de la oposición, Rubalcaba, nos decía, vamos a aguantar hasta final del 2014 y espero que el 2015 empiecen a florecer los capullos, ¿no? Y en esa estamos, vamos a ver lo que ocurre. ¿Has vuelto a la radio con un buen contrato? ¿O con qué tipo de contrato? Sorpréndeme porque la semana pasada en esta misma mesa, Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado para la marca España, nos confesó que estaba trabajando por amor al arte, que no cobraba. Mira, yo sé lo que pasa en la economía de todas las cadenas y también de Radio Nacional de España. En este momento yo firmar por Radio Nacional, que me ha hecho mucha ilusión firmar, y llevarme un pastón, como casi siempre he llevado en la radio privada, bueno, algo me escocería en el corazón y en el alma. Total, que yo he vuelto, respondiendo a tu pregunta, a Radio Nacional con un contrato fabuloso, €1 al mes. ¿Cómo se te llega al cuerpo? Bueno, pues hay mucha tela que cortar en todo esto, ¿no? La radio... Yo tendría que pagar por trabajar otra vez en Radio Nacional. Yo echaba mucho de menos Radio Nacional de España. ¿Por qué? Porque en Radio Nacional yo he estado mucho tiempo, estornudabas en Madrid o en Barcelona y te oían en el último rincón de Europa, ¿no? Y eso es lo que echaba de menos. Yo lo he pasado muy bien en la radio comercial, no tengo nada en contra, al contrario, en la radio comercial he hecho prácticamente mi carrera y los años de mi vida, pero la potencia y yo echaba mucho de menos. Cuando yo recibo esa invitación del director Manolo Ventero de Radio Nacional, lo acepto inmediatamente. Dice, lo que pasa es que vamos a tener problemas económicos porque no tengo presupuesto. Y le dije, no, si soy yo quien tengo que darte a ti dinero para que me aceptes en Radio Nacional. Al final hemos hecho un contrato simbólico de €1 al mes. Luis. Es que además, si fuera lo contrario, bueno, ¿con qué cara yo me presento en Radio Nacional sabiendo que hay compañeros que han tenido que irse a sus casas, que hay compañeros que están verdaderamente mal porque le han rebajado el sueldo o porque la economía ha llegado también a las arcas, la mala economía ha llegado también a las arcas, de la radio en general, ¿no? Y por lo menos te lo puedes permitir a estas alturas de la vida, ¿no? Me lo puedo permitir, a pesar de que tenía un administrador, un sinvergüenza que se me ha llevado mucha pasta, el 50%, pero me ha quedado otro 50% para llegar a una jubilación a los 90 años, que pueda charlar con los nietos y que pueda recordar el tiempo vivido durante estos años. Quiero que escuches esto. ¿Cuál es la primera imagen que te ha venido a la cabeza? Bueno, pues el programa que tengo que hacer, porque con esta sintonía tengo que hacer un programa, una entrevista, porque mi colaboración en Radio Nacional son entrevistas, espero de gran calado y espero que los oyentes lo acepten así. Y yo el próximo viernes a las 11:30
sonará esta sintonía querida que llevo en el alma, es parte de mi vida, el tema de los Shadows, y voy a hacer una entrevista, no a políticos, porque ya algún oyente me ha dicho, no me va a hacer todas las semanas una entrevista, no, político, el mundo de la cultura, el mundo de las artes, el deporte, y esta semana, ¿me dejas hacer publicidad? Por supuesto. Esta semana, este viernes a las 11:30, haré una entrevista a la baronesa Thyssen, que tiene mucho que decir. Sí, interesante, interesante. Y que no tiene nada que ver con el mundo de la política. Para nada. También, bueno, a veces se ha metido sí, en jardines. Sí, también. De vez en cuando hay que meterse. Pero la imagen que está asociada a esta sintonía, o hay muchas. ¿Recuerdas aquel 1 de julio de 1973? Bueno, lo recuerdo que entré con timidez al estudio de Radio Nacional en Paseo de Gracia 1, me santigüé, y sé que me estaba escuchando mi madre en Ponferrada, y mi madre, que es una devota de la Virgen de la Encina, me dijo, voy a rezar a la Virgen de la Encina para que hagas un buen programa y tengas un buen comienzo, hijo. Y yo creo que la Virgen de la Encina le hizo caso, porque lo recordé. Recuerdo que le hice una entrevista a Montserrat Caballé, recuerdo que los primeros personajes que estaban conmigo, entre ellos Carlos Herrera, que era uno de mis alumnos. Yo examiné a Carlos Herrera para el mundo de la profesión, el mundo de la radio. Fíjate si ha pasado, ¿no? Cuéntanos una anécdota de aquel primer día o aquel segundo día con Carlos Herrera. Bueno, el segundo día yo, que estaba entusiasmado, de pronto, que normalmente mi cuerpo serrano ha respondido bastante bien, pero me entran unos dolores de todo, del alma, y yo, coño, ¿qué me pasa? ¿Me pasa algo? Por favor, llamar a un médico. Total, tenía arenilla en el riñón, yo creía que era alguna piedra, arenilla en el riñón. Tuvieron que llamarme urgentemente, y Carlos, que estaba paseando detrás del control, le digo, Carlos, por favor, hazte cargo de protagonistas. Y protagonistas, y Carlos Herrera va unido al comienzo, aquel comienzo maravilloso de protagonistas, lo que luego iba a ser el programa de mi vida, el programa que me da cancha, que me da fama y que me proporciona tantos y tantos amigos. Y tantos enemigos, porque algún enemigo también me proporciona protagonistas. Y entre la profesión, ¿qué tal? Porque tiene morbo esto al final de saber cómo en la vida privada se llevan los grandes de la radio. Habéis estado casi a la misma hora, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Federico Jiménez dos Santos. Sí, lo de Federico y lo de Carlos fue posterior. Desde el principio estábamos luchando por los mismos oyentes, en la serie Iñaki y yo en la competencia. Y desde el primer momento, Iñaki y yo nos llevamos como hermanos. Cuando nos saludamos o cuando nos llamamos, hermano, ¿cómo estás? Y es verdad, hasta tal punto, yo no sé si se producirá, pero hay una empresa, una gran empresa de publicidad, que está tratando de montar una historia muy bonita, y es que Iñaki y del Olmo, que no opinan siempre dentro de las 1000 noticias que hay de la política o fuera de la política, se unan para dar conciertos de la palabra, es decir, entre los dos, que vayamos a quien nos quiera escuchar o quien nos quiera contratar. No sé cómo quedará eso, porque eso lleva una empresa de publicidad al margen. Pero es una aventura que a mí me hace mucha ilusión y espero que Iñaki también. ¿Cómo? Pero insisto, lo de Iñaki es punto y aparte. Iñaki, además de un pozo de sabiduría, conoce la radio entrañablemente, ha pasado por todos los puestos, desde director hasta empresario, hasta comentarista, hasta entrevistas de gran calado, hasta programas de gran calado, como durante tanto tiempo hizo en las mañanas de la SER. Iñaki es punto y aparte. Supongo que son compañeros con los que se puede hablar y confirmar si a las 4 de la mañana están las calles puestas en España. Porque empezar un programa a las 6 de la mañana, aunque tenga uno un equipo detrás que le prepara los temas, escribe parte del guión, ¿cómo se lleva durante tantos años ese ritmo? Aquello era muy bonito, pero era muy bonito visto en la distancia, ¿no? Pero a las 6 de la mañana, efectivamente, a las 5 sonaba el despertador y yo a las 6 estaba en la radio dando los buenos días España. Y te aseguro, cuando llegaba el fin de semana, por cierto, había una cuña que hablaba, era un champán me parece, dice, qué bonito sábado, qué bonito domingo, y ese domingo yo lo utilizaba para dormir, para descansar. O sea, prácticamente estuve sin acompañar a mis hijos, lo que pasa es que tuve la suerte de que conocí a una gallega de Santa Marta de Ortigueira,
y ha cuidado ella de la educación de los hijos, porque yo le dediqué todo el tiempo a la radio. No sé, si probablemente volvería a hacerlo, volvería a cometer ese pecado y no atender a los hijos como era mi obligación. Espero que esta segunda oportunidad que me da la vida para atender, si no a los hijos, a los nietos, yo pueda resarcirme y pueda ir en busca de los niños, de mis nietos, los fines de semana, a cumplir lo que no cumplí durante tantos años. ¿Le has puesto ya entonces ese monumento a Merche, a tu mujer? No, Merche, bueno, lo saben quienes nos están viendo. Si tienes la suerte de encontrar una compañera que te entienda, que te quiera y de la que tú estés enormemente enloquecido y enamorado, porque claro, teníamos una oportunidad, los hombres de la comunicación, y tú lo sabes, estamos en el espectáculo también y conocemos a mucha gente, gente guapa, gente popular, gente de la canción, artistas, y algún que otro amorcillo puede nacer en tu carrera, ¿no? Pero si lo que buscas allí lo tienes en casa, ¿ya me entiendes? Y yo siempre sabía que lo tenía en casa. Cuando la tentación aparecía, que aparecía algunas veces, digo, no, Merche, esto, además de no consentirlo, es que me gusta más mi mujer que lo que tengo delante, ¿no? Luis del Olmo está unido directamente a la tertulia. No sé si a las tertulias tal y como las entendemos hoy, porque la primera tertulia radiofónica fue en tu programa. ¿Hoy las tertulias están hechas de los mismos mimbres o la cuestión ha cambiado? No, lo que han cambiado es la oportunidad. Hoy, bueno, pues puedes poner verde al presidente del gobierno, ¿eh? Desde la tertulia que yo conocí y que yo un poco puse en marcha, también podías poner verde si no al presidente, al vicepresidente. O sea, yo en una ocasión, reinando don Felipe González, eso reinando entre comillas, pues no me pareció correcto lo que hizo el vicepresidente, que mandaba más que el presidente. Estoy hablando de Alfonso Guerra, y aquello me pudo costar un disgusto. Me denunció y te cuento la historia completa. Sí, pero brevemente. Vamos, muy brevemente, vamos a ver. Yo me entero que Alfonso Guerra tiene una muchacha, que no es su mujer precisamente, María Jesús se llamaba, y un amigo mío, guardia civil, me dice, oye Luis, ¿tú te has enterado que esa muchacha, María Jesús, la muchacha de Alfonso Guerra, está siendo protegida por la Guardia Civil día y noche? Tal? Entonces aquello no me pareció correcto. Y hice un comentario que apareció en las revistas al día siguiente, diciendo, Luis del Olmo, que fue un comentario que había hecho hacía 10 minutos, está dispuesto a no pagar sus impuestos por las barraganas de ETA. Aquello fue terrible. Me denunció Alfonso Guerra, me pidió para entonces 600.000 pesetas, que era mucho dinero, te estoy hablando de hace 40 o 40 y tantos años, ¿no? Es decir, te podías meter con un jefe tan importante como era... Por cierto, Alfonso Guerra, ese detalle no lo cuenta en sus memorias. Sí, que está ahora sí, de tour. Pero podías meterte, pero con las consecuencias podían ser nefastas, ¿no? Vamos a hablar... En otra ocasión, cuando gobernaba Adolfo Suárez, yo tuve a unos invitados que pusieron verde a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tenía un director general en Radio Televisión. Ese director general de Radio Televisión pidió la cinta y al día siguiente me cesó. Me cesó de Radio Nacional. Hubo unas presiones por parte de la prensa, sobre todo de los periódicos de Madrid y Barcelona, pidiendo que me devolvieran otra vez el programa y me lo devolvieron. Pero gracias a los compañeros en aquella ocasión. Vamos a hablar del terrorismo, porque ETA intentó asesinarte al menos 8 veces. ¿Cómo te enteras y cuál es tu primera reacción? Bueno, yo desde el primer momento, aquellos terroristas me sacaban de quicio y cada vez que se producía un asesinato, yo les llamaba de todo, ¿no? Y yo recuerdo el problema entre comillas, para mí empieza cuando asesinan, lo recordarán muchos espectadores, aquel ingeniero de la central nuclear de Lemóniz,
Entonces a mí se me ocurre desde el programa decir a los oyentes vascos, y solo a los oyentes vascos, pedí al resto de los oyentes que no utilizaran el teléfono para dar oportunidad a todos los oyentes vascos que quisieran denunciar aquel acto criminal tan abominable, ¿no? Y yo había hecho un comentario previo diciendo probablemente Herri Batasuna estará con los asesinos disfrutando este asesinato, mientras el pueblo llora desesperado, y estará disfrutando con los asesinos, ¿no? Y entonces empiezan a producirse las llamadas, y una de las llamadas era de aquel mando de Herri Batasuna, Jon Idíoras, que en paz esté, bueno, entre comillas. Y me dice, oiga, usted ha hecho este comentario, que si nosotros estábamos brindando con champán por la muerte, digo, sí. Y además lo vuelvo a comentar otra vez. ¿Por qué? Entonces Jon Idíoras me puso verde, me llamó de todo, me dijo que estaba separando al pueblo vasco, que algún día, cuando pasaran los años, me pedirían daños y perjuicios y tal. Yo le dejé hablar. Digo, ¿ha terminado usted? Digo, bueno, pues ahora escúcheme a mí. Entonces él, en vez de escucharme, colgó el teléfono. Y entonces yo hice ese comentario, bueno, ya ven ustedes lo demócratas que son algunos, entre ellos Jon Idíoras, que no ha querido responder, escuchar mi respuesta y tal. Digo, pero como sé que me está escuchando a través de algún aparato de radio, y yo a Jon Idíoras le llamé, a Jon Idíoras, a Herri Batasuna, a la ETA, a los criminales, y estuve media hora despachándome a gusto, ¿no? Con lo que sentía, con la rabia caliente que tenía, sobre todo el asesinato del ingeniero. Esa entrevista la estaba escuchando en Madrid el ministro del Interior, Barrio Nuevo. Y al término del programa me dijo, Luis, ¿tienes una escolta en la emisora? Tiene 2 escoltas, una escolta de 2 hombres, no la rechaces. Y tu mujer tendrá también una escolta, y tus hijos tendrán una escolta. Durante 4 meses yo tenía la escolta. Bueno, la escolta mía empezó aquí y duró 30 años, hasta hace 4 días, que yo le dije al ministro del Interior, yo creo que esta historia ha pasado, afortunadamente, puedes contar, es tiempo de ahorrar, puedes contar con él. Pero yo hubo un momento en que tenía la escolta mía, mi mujer tenía una escolta cuando iba al supermercado, cuando salía de... Mis hijos, 3 de ellos, 2 iban al liceo francés y el otro de ellos iba a otro colegio cerca de casa, iban con escolta. O sea, hay un momento en que yo salía con los amigos a cenar el sábado o el domingo y yo veía asesinos, etarras en todos. Digo, este es un etarra que está disfrazado de camarero y que en cualquier momento yo veía a todos los etarras en cualquier rincón, lo pasé muy mal, aquello fue una tragedia. Y luego te acostumbras a todo, ¿no? Porque durante 30 años, pues efectivamente, ellos fueron en mi busca en Roda de Vara, Tarragona, que yo tengo allí una residencia de verano, fueron a buscarme, la Guardia Civil cogió a una pareja que está en la cárcel todavía, esa pareja que fue a buscarme a Radio Nacional. Tengo una anécdota preciosa, ahora con el tiempo puede ser preciosa, ¿no? Yo estaba haciendo un programa en Tarragona, uno de esos programas cara al público, que hacías festivos, y al terminar ese programa se acercó una señora con los ojos húmedos, dice, señor del Olmo, me gustaría hablar contigo, con usted y tal. Entonces yo la vi muy preocupada, digo, bueno, espera un momento que termino el programa, y luego terminó el programa, viene la señora que estaba allí en la primera fila, y digo, usted dirá, ¿qué problema, qué puedo hacer por usted? Dice, nada, yo he venido a pedirle perdón. ¿A pedirle perdón usted a mí por qué? Dice, por mi hija pertenecía a ETA y con su novio fueron en su busca a Roda de Vara para asesinarle. Había pasado ya el tiempo, y el tiempo todo lo cura, incluso lo más terrible. Y yo le dije a la señora, a aquella pobre señora, digo, ¿qué puedo hacer por su hija? Me dice, nada. Mi hija está donde tiene que estar, cumpliendo en la cárcel los años que le han salido. Luis, estamos prácticamente fuera de tiempo y escuchándote te iba a preguntar que cuál era el momento más complicado o qué retransmisión ha sido más complicada. No sé si me vas a decir que es el 11M, pero sí que me gustaría que nos contaras cómo lo recuerdas. Muchos españoles aquella mañana se levantaron contigo, se levantaron con aquella retransmisión.
en la que estabas anunciando que había habido una serie de explosiones, no se hablaba todavía de muertos, pero el programa prácticamente lo terminasteis hablando de más de 100, ¿no? Estábamos en Onda Cero, yo creo que eran las 8:00 de la mañana, y empiezan, me dicen del control, oye, que está llamando gente, que se ha producido una explosión en la Renfe, no estábamos muy distantes del lugar. Y total, digo, bueno, empezamos a atender a las llamadas y las llamadas pues eran escalofriantes. Dice, lo estoy viendo desde la ventana, está saliendo humo, acaba de producirse una explosión, esto no sé qué. Inmediatamente mandamos una unidad móvil al lugar de los hechos y empiezan a contar que se habían producido 5 muertos, 10 muertos. En cada conexión eran 30, 40, 50. Fue uno de los momentos más terribles que yo he vivido y más calientes profesionalmente y radiofónicamente hablando, ¿no? ¿Y cómo vive un periodista que está hablando a millones de españoles esos días posteriores en los que la evidencia había cegado al gobierno? Se estaba mintiendo, se estaba asegurando que ETA estaba detrás de los atentados y prácticamente toda España sabía que eso era mentira. Eso se sigue hablando en algún medio. Eso lo sostiene el diario El Mundo o algunos compañeros del diario El Mundo, empezando por su director. En lo que yo, como probablemente tú no estés de acuerdo, ¿no? Pero, no sé, a veces hay que vender ejemplares a cualquier precio, ¿no? ¿Quién se te ha escapado de alguna pregunta, de alguna entrevista? Porque no se te ha escapado ni el rey, ni el rey. Ha sido... Preguntas siempre se te escapan. Cuando termina la entrevista digo, Dios mío, pero ¿por qué no he hecho yo esta pregunta, ¿no? Estoy seguro que pasado mañana, cuando me ha pasado recientemente, cuando entrevistaba a Zapatero hace 15 días, o la semana pasada, cuando entrevistaba al presidente del Congreso, siempre hay una llamada, ¿por qué no le hice esta pregunta, ¿no? Y probablemente eso te pasará a ti. Yo cuando termine esto digo, me cachis, nada más, Luis se ha ido y no le formó. ¿Me puedes pasar la pregunta y te la devuelvo por... ¿Y lo del rey cómo fue? ¿Cómo consigue uno que el rey se le ponga el teléfono? Eso fue un capricho maravilloso de Pilar Blanco, una secretaria que tuve yo, que tenía buena amistad con un caballero que trabajaba en la casa del rey. Y de pronto me dice, voy a ver si el rey se pone... Y yo no le hice caso, digo, bueno. Y a los cabo de 10 minutos se pone como loca detrás del cristal en la pecera a hacerme señas. Yo digo, ¿qué está diciendo esta tía? Hasta que me convenció que el rey estaba en antena, que el rey estaba, que lo tenía. Digo, ¿me lo juras? Me lo juras. Buenos días, majestad. Buenos días, Luis. Ahí queda la entrevista. Nada más. ¿Habría aceptado Luis del Olmo una entrevista como la que le hizo Hermida? Ay, señor. Ay, qué pregunta más complicada. Es una pregunta muy difícil. No quiero mojarme porque Jesús Hermida, además de mi hermano, ha sido mi profesor de muchas cosas. Me lleva unos meses nada más. Me lleva unos meses nada más. Probablemente Jesús, si hubiera tenido oportunidad de hacer la segunda entrevista, no la hubiera hecho así, ¿no? Pero Jesús Hermida es un ángel que yo lo tengo ahí en el frontispicio del buen hacer del periodismo, de la televisión, de la radio, de la prensa. Jesús Hermida es como Iñaki, es mucho Jesús Hermida. ¿Le harías una entrevista a Urdangarín? Claro que sí. Lo que pasa es que no se dejaría. ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué has sido tan ambicioso? No tenías suficiente dinero. Si tenías las puertas abiertas para entrar en todos los lugares, siendo quien eres, en nombre de tu pariente, el rey. ¿Por qué esa ambición? Te ceó tu ambición, Urdangarín, y lo vas a pasar mal. Porque me da la impresión que lo va a pasar mal, Urdangarín. Y además para que el pueblo que está muy cabreado, hasta que no vea a Urdangarín entre rejas, no se va a contentar. ¿Por qué te mandó Santiago Carrillo al infierno? No me lo dijo en serio, yo creo que no me lo dijo en serio. Váyase al infierno, señor del Olmo. Sí. Yo siempre que entrevistaba a Urdangarín, los oyentes me decían, sabiendo, oiga, y no se olvide del asesinato de Paracuellos. De Paracuellos de Jarama. No se olvide, Luis, no se olvide. Y siempre lo dejaba en la última pregunta. Entonces en la última pregunta le formulo. No tenemos más remedio que hablar de Paracuellos del Jarama. Se ha escrito en... Don Luis, váyase al infierno. Siempre que me hace una entrevista tengo que oír esta impertinencia. Y colgó. Luego estuvimos hablando y me dijo,
bueno, no te lo habrás tomado en serio. Digo, no, pero eso ha sonado muy mal. Era un gran tipo. Yo sé que hay mucha gente, y sobre todo mucha gente que no tiene claro todavía lo de los asesinatos, los 5.000 asesinatos que se produjeron aquella noche fatídica, ¿no? No lo sé, pero yo a veces me sugiere la amistad con el mismo diablo, con el mismo Satanás, ¿no? No sé qué tendría este hombre de Satanás, pero en la relación corta era un tío muy afectuoso, ¿no? Igual que tú, Luis del Olmo, que me he permitido el lujo de tratarte de tú, Claro, de sí. colega a colega, Claro, porque así lo he sentido, porque llevamos escuchándote muchos años. Tenemos la misma edad, tenemos La misma. 35 años, hombre, por Dios. Si no nos tratamos de tú, si no nos tuteamos en este momento. Muchísimas gracias, Luis. Yo te agradezco mucho esta entrevista y sobre todo la oportunidad de dirigirme a los espectadores de Pamplona. Tengo ganas de volver a los Sanfermines. La última vez que estuve en un San Fermín la recuerdo con gratitud porque lo pasé muy bien, pero la recuerdo con un compañero que vino, que era precisamente el administrador que dentro de 4 días nos veremos en los tribunales, porque se me ha llevado la mitad de mi vida económica, no la otra mitad de mi vida económica. Estoy hablando del sinvergüenza, del contable. Y vine con él a aquellos Sanfermines y lo pasé muy bien, porque era alguien de la casa. Pues habrá que volver para tenemos que volver, además, y tenemos que volver sin el recuerdo de este pájaro. Muchísimas gracias, Luis del Olmo. Muy buenas noches. A vosotros, hasta siempre.